12, versículo 9. Vamos a leer la segunda parte del verso. Dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia y amor, Señor, con que tú nos has amado. Gracias, Señor, porque hoy no merecemos estar aquí, Señor. Hoy no merecemos estar aquí, Señor, adorándote, exaltándote y glorificándote, Señor. Hoy no merecemos, Señor, ser parte de tu pueblo. No merecemos ni siquiera, Señor, mencionar tu nombre, Señor, con nuestros labios impíos, Señor. Pero por tu gracia y misericordia, Señor, con tu gran amor, Dios, tú decidiste un día, Señor, llamarnos para la salvación, Señor. Llamarnos, Señor, delante de ti, Dios. Limpiar todo nuestro pecado, Señor. Y ponernos a cuentas contigo, Señor, en la persona de Cristo. Te rogamos, Señor, en esta hora que tú hables a nuestros corazones. Que la voz de Cristo, Señor, sea escuchada en esta mañana, Señor. Que tú uses a este pecador, Señor, que soy yo. Y me uses, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Úsame a pesar de mi pecado, Señor, y mis limitaciones, y que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor. Que tu pueblo sea edificado, Señor, y los pecadores sean salvados, Señor. Gracias te damos, Señor. Danos un corazón entendido, danos un corazón atento en esta mañana, Señor. Ayúdanos, oh Padre, para poder, Señor, amarte más y glorificarte más. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas que hemos estado ya por 3 domingos, hablando acerca del discernimiento. En la primera enseñanza vimos un llamado al discernimiento, vimos por qué es importante discernir. Hace 8 días vimos, como ustedes supieron cuando fuimos al Espinal hace 8 días, vimos acerca de el discernimiento y los obstáculos para el discernimiento. Vimos que el corazón era un obstáculo, nuestro propio corazón es un obstáculo para el discernimiento. Vimos que la parte del diablo y sus demonios y toda la influencia del mundo también es un obstáculo para para poder discernir. Y en último vimos más directamente cómo el mundo mismo se opone a que nosotros podamos discernir. En esta mañana, y de pronto les va a causar algo extraño, vamos a ver hoy qué es el discernimiento. Primero hemos visto su importancia, hemos visto los obstáculos, y hoy vamos a definir qué es el discernimiento según las Escrituras. Hoy en día, uno de los temas más controversiales que nosotros vemos en todo lugar, hoy que es un tema que es muy sonado por todo lugar, es el tema del matrimonio homosexual, del matrimonio gay. La mayoría de los países y casi toda la mayoría de gobiernos en el mundo están promoviendo y están a favor de esta práctica que es antibíblica. Las leyes están siendo hechas para favorecer a una minoría, que son los homosexuales, y hoy más que nunca se están abriendo casi todas las entidades del Estado y todas las instituciones están a favor del homosexualismo y más que toda esta práctica homosexual. Hoy se trata de definir el matrimonio. Hoy lo que el mundo trata de hacer es redefinir el matrimonio. Ahora, el matrimonio, solamente hay un lugar donde el matrimonio se puede definir, y es en las Escrituras. Dios, al ser el creador del matrimonio, al ser aquella persona que unió al hombre y a la mujer, Dios como creador y legislador universal ha definido el matrimonio. Y si nosotros vamos a las Escrituras, el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. Y solo Dios tiene este derecho de definir el matrimonio. Nosotros como seres humanos no tenemos derecho a definir o de modificar o tratar de redefinir el matrimonio. Ahora, hoy en día la sociedad moderna está tratando de redefinir todas las cosas. Hoy se quiere redefinir, como el hermano hablaba, por ejemplo, cuando un ser humano comienza a ser una persona. Cuando se habla, digamos, del aborto, o se habla de la concepción. La mayoría de personas, las leyes, hoy los jueces y los magistrados están tratando de definir cuándo una persona realmente, o un ser humano llega a ser una persona. Y todo esto para dar cabida al aborto.
para que ellos puedan matar a un ser sin tener en su conciencia el peso de haber hecho un asesinato, haber cometido un asesinato. Y así muchas de las cosas que hoy en día nosotros vemos está tratando de ser redefinida. La tolerancia está tratando de ser redefinida, y hoy el concepto de tolerancia ha cambiado, porque hoy tolerancia prácticamente es que yo no puedo estar en desacuerdo con nadie, sino que debo estar siempre apoyando la posición de la otra persona, aunque eso esté en contra de mi propia conciencia. Y así muchas cosas, la vida, la fecundación, la orientación sexual, y todo está tratando de ser definido. Entonces, el mismo hecho de definir es algo que es importante. Y en esta mañana lo que vamos a hacer es definir el discernimiento. Y definir discernimiento es algo que no es fácil, ¿sí? Si nosotros buscamos por internet o buscamos en muchos lugares, todo el mundo trata de dar un punto de vista acerca del discernimiento. Todo el mundo trata de dar una definición de discernimiento. Y aún el mismo mundo impío, caído, que está sin Cristo, trata de dar una definición de discernimiento. Si nos vamos a la nueva era, por ejemplo, la nueva era nos da una definición de discernimiento, y ellos dicen que es la percepción de lo que es oscuro, dicen ellos, en su definición de discernimiento. El mundo también trata, y el mundo secular trata también de dar un concepto de discernimiento. Y ellos dicen que es algo que es la facultad que tiene el ser humano de percibir las cosas con su mente. O sea, trata todo de ser algo muy subjetivo, algo que es muy como de cada persona. Ahora, si nosotros notamos en estas definiciones, todas las definiciones de discernimiento tratan con el asunto de tomar decisiones. ¿Sí? Ellos, aún los cristianos, algunos cristianos definen el discernimiento como un proceso en la que yo oro, yo leo la escritura en un momento particular para yo poder saber cuál es la voluntad de Dios en cierto momento. Ahora, en otros casos también, no solamente es la escritura o la oración lo que esos cristianos dicen, sino que sobre todo las experiencias personales, las experiencias con Dios son las que me guían a mí para yo poder tratar de tomar una decisión, o yo escucho la voz de Dios audible en cierto momento para poder tomar una decisión en cualquier X o Y momento. Hoy en día el cristianismo ha tratado de definir el discernimiento como un don especial, como algo que es dado solamente a unas personas súper espirituales, súper santas, pero que el cristiano del común no puede tener. Hoy en día, por ejemplo, se habla del don de discernimiento de espíritus, y es como ese don místico, donde yo trato como de saber una persona qué tipo de espíritus tiene, y todo ese tipo de cosas que son simplemente subjetivas y son que están lejos de realmente lo que la escritura dice. Entonces, hoy en día los cristianos están enfocados en este tipo de experiencias, están tratando de tomar decisiones casi que no yendo a la escritura, sino en meramente experiencias superficiales y experiencias subjetivas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en cierto colegio, yo tenía una compañera que ella pues es cristiana, es de una iglesia que no es reformada, de esas iglesias donde se da mucho énfasis en las experiencias personales, y ella me decía que ella se iba a ir a estudiar a Estados Unidos, a Dallas, simplemente porque un misionero le había dado una palabra profética, y ella estaba haciendo su trabajo, estaba ahorrando dinero simplemente porque una persona vino y le dijo algo de una forma subjetiva, y así tomó una decisión para irse para allá. Entonces los cristianos, en vez de buscar la voluntad de Dios en las escrituras, que es lo que vamos a hacer hoy, vamos a definir discernimiento, se van más por las experiencias subjetivas, porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil yo orar 3 horas o ir donde una persona para que me diga cuál es la voluntad de Dios, que yo mismo sentarme a buscar en las escrituras cuál es la voluntad de Dios. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, el discernimiento. Entonces el discernimiento va más allá, hermanos, de conocer la voluntad de Dios, sino que el discernimiento bíblicamente también tiene que ver con conocer la verdad de Dios. Nosotros podemos conocer la voluntad de Dios si conocemos la verdad de Dios. Nosotros no podemos separar la verdad de Dios, o sea, lo que Dios es, con lo que Dios desea, que es su voluntad. Ambas cosas van de acuerdo. Entonces hoy los cristianos quieren separar la verdad de Dios de la voluntad de Dios. La gente solamente quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para mí, pero ellos no quieren saber cuál es el carácter de Dios, qué Dios piensa con respecto a tal tema, o cómo Dios ve las cosas de, cualquier asunto. Entonces, para poder definir discernimiento debemos primero entender eso. Primero debemos saber cuál es la verdad de Dios, para luego conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por nosotros vemos hoy tanta gente que está tan despistada en las iglesias. Las personas dicen, bueno, pero ¿con qué tipo de hombre yo me debo casar?
pero las mujeres no van a la Escritura a saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios quiere, o cómo Dios piensa con respecto a un varón que realmente es bíblico para poderse casar. O una persona dice qué tipo de trabajo yo debo tener, y en vez de ellos ir a la Escritura, ellos simplemente quieren conocer la verdad de Dios separada de la verdad de Dios. Entonces las decisiones sabias, hermanos, que nosotros tomemos son aquellas que se toman en base a la verdad de Dios. Entonces, con esto como referencia, con la verdad de Dios, nosotros podemos conocer la verdad del mundo, podemos conocer las verdades de la vida y podemos conocer nuestro propio carácter. O sea, para yo poder tomar una decisión, debo saber qué es el mundo según Dios, quién soy yo según Dios y qué debo hacer según Dios. ¿Sí? Y todo eso se encuentra ¿dónde? En la verdad de las Escrituras. Y toda persona que ha tomado una buena decisión con respecto a algo es una persona que ha pasado tiempo y esfuerzo en conocer la verdad de Dios. Tomar decisiones sabias y bíblicas no es una cuestión que es fácil, o que simplemente yo leí un día la Escritura y ya puedo tomar una decisión. No, toda persona que ha tomado una buena decisión, que ha ejercitado su discernimiento, es una persona que ha invertido tiempo y esfuerzo en conocer la verdad de Dios. Toda persona que conoce la voluntad de Dios tiene como requisito obligatorio que conocer la verdad de Dios. Entonces, por eso, hermanos, vemos tanto cristiano y despistado que no sabe cuál es la voluntad de Dios, porque ellos no conocen cuál es la verdad de Dios. Ellos no saben qué es lo que la Biblia dice con respecto a ciertos temas. Ahora, conocer la verdad es conocer a Dios mismo. Si nosotros vamos a las Escrituras, por ejemplo, con textos como Juan 17, que lo estuvimos estudiando hace como un mes, la Escritura dice que Dios mismo y su palabra son verdad. La Biblia llama a Dios un Dios de verdad. Entonces, si nosotros queremos conocer la verdad, obligatoriamente debemos conocer a Dios. Y vamos a ir ahí a Proverbios 1:7. Dice el libro de Proverbios 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, notemos en este pasaje, hermanos, dos cosas. Primero, el conocer a Dios, lo podemos notar ahí como temor de Jehová, está unido a la sabiduría. O sea, conocer a Dios, tener temor de Dios es el principio de conocer la verdad. O sea, para yo conocer realmente la verdad, debo tener un temor de Dios. Debo conocer a Dios. Y estas dos cosas están unidas. El libro de Proverbios no solamente es un libro de sabiduría o de dichos inteligentes o unos dichos que son verdad, porque nosotros vamos a muchos de los proverbios y vemos que muchos de los dichos que están ahí son ciertos, sino que el libro de Proverbios realmente lo que quiere, el enfoque real del libro de Proverbios es en edificar nuestro carácter. O sea, el libro de Proverbios nos dice a nosotros cómo debemos nosotros pensar, cómo nosotros debemos actuar y cómo nosotros debemos ver a Dios. Si nosotros leemos los primeros capítulos ahí, como por ejemplo este primer capítulo de Proverbios, nos va a hablar siempre del carácter de una persona. Si nosotros leemos ahí versículo 8 en adelante, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los traguemos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, apártate tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, que este libro de Proverbios quiere en nosotros formar un carácter, no solamente conducta, sino una forma de ser, un carácter, ¿sí? Y antes de edificar nuestra conducta, que muchas veces la gente trata de cambiar su conducta, bueno, yo quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer aquello. La Escritura va directamente a nuestro corazón y la Escritura busca transformar nuestro carácter, lo que nosotros somos. Por eso Dios primero moldea nuestros corazones. Por eso lo primero que pasa en la vida de una persona, lo que Dios hace, es cambiar el corazón. Dios regenera al pecador. Dios cambia sus deseos. Dios cambia su forma de pensar. Dios cambia sus sentimientos, sus emociones, para que ahora ame lo que es santo y aborrezca lo que es pecaminoso. Cosa que pasaba al revés antes. El pecador ama lo pecaminoso y aborrece a Dios. Y Dios, en vez de cambiar
cambiar las acciones del pecador, Dios lo que hace es cambiar el corazón, Dios cambia el carácter de la persona. Y ya cuando Dios ha cambiado nuestro carácter, Dios ahora nos entrena en sabiduría y entendimiento. Entonces primero viene la verdad a nuestras vidas, impacta nuestras vidas, cambia nuestro corazón, y luego viene la aplicación de estas verdades. Por eso nosotros vimos en Hebreos que el autor de Hebreos exhortaba a sus oyentes a que maduraran. Algunos de ellos eran creyentes, no todos. Algunos de ellos eran creyentes, y lo que ellos querían es que comenzaran a ejercitar el discernimiento, que ellos comenzaran a aplicar la verdad a sus vidas. Entonces, primero, debemos conocer la verdad, hermanos, antes de conocer la voluntad de Dios, que esto es lo que requiere el discernimiento, o de esto se trata el discernimiento, que es conocer la voluntad de Dios y actuar conforme a ella. Y antes de definir discernimiento, hermanos, primero debemos saber algo que es importante, y eso lo notamos la vez pasada, lo vimos en el pasaje de Primera de Reyes del rey Salomón, y en la palabra sabiduría. Debemos primero definir qué es sabiduría. Y si vamos a Primera de Reyes 3:9, Primera de Reyes 3:9, vamos a notar aquí qué fue lo que Salomón pidió a Dios. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido, y esto habíamos dicho que corazón entendido era un corazón que escucha, que oye los mandamientos de Dios, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Ahí la palabra entendido también se puede dar a entender, o podemos traducirlo como sabio, o un corazón que escucha, o un corazón que tiene sabiduría. Entonces, el primer requisito, hermanos, para el discernimiento es la sabiduría. Salomón pidió discernimiento y le fue dado los dos, discernimiento y sabiduría. Nosotros no podemos separar estas dos cosas. El tema central de Proverbios, hermanos, lo vimos ahora en Proverbios 1:7, y es temer a Jehová, que todo el conocimiento que nosotros tenemos debe apuntarnos a una cosa, y es a temer a Dios. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, es la aplicación del temor de Dios a la vida de una persona. O sea, en otras palabras, una persona sabia es una persona que vive de tal manera que él estima a Dios por encima de todas las cosas. Es una persona que ama a Dios, que tiene el consejo de Dios por encima del consejo del mundo, aún inclusive el consejo de su propio corazón. Una persona que es sabia es una persona que teme a Dios. Ahora, ese temer a Dios no es un temor como el que digamos un malhechor le tiene a un juez, como lo veíamos ahora, o un temor de un padre abusivo, por ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que de pronto su papá o su mamá le reprendían con rabia, y la primera reacción que uno tiene con el papá viene bravo así a pegarle a uno es miedo, es temor. Este no es el temor que habla el libro de Proverbios. Aquí se refiere al temor reverencial a Dios. Es un temor de saber la distancia que hay entre Dios y nosotros, tanto en santidad, en conocimiento, en todo lo que es Dios. Es saber quién soy yo y es saber quién es Dios. Una persona que es sabia es una persona que sabe eso. Él sabe la distancia que hay entre su creador y la criatura. Y es una persona que actúa de esta manera, consecuente a lo que él ve de Dios. Ahora, no es un simple conocimiento tampoco intelectual, como los griegos o como los romanos, que ellos simplemente lo que hacían era adquirir conocimiento y conocimiento y conocimiento, sino que la sabiduría es la aplicación del conocimiento a la vida nuestra y cómo vivir nuestra vida. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. La sabiduría no es simplemente acumular datos, ¿sí? Como por ejemplo en las clases sociales en el colegio. A los niños les preguntan: ¿y cuándo fue la independencia de Colombia? ¿Y cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuándo pasó esto? ¿Y cuándo pasó aquello? Y los niños pueden saber mucho de información y tener muchas fechas en su mente, pero eso no hace a un niño sabio. Tener muchos datos en nuestra cabeza, tener mucha información en nuestra cabeza, no nos hace ser sabios, sino que la sabiduría conlleva una conducta moral y ética conforme a lo que yo estoy conociendo y lo que yo sé. La sabiduría tampoco, hermano, es un fin en sí mismo. O sea, yo no me lleno de todo lo que leo, y leo muchas cosas y leo mucho en la Escritura simplemente para ser una persona que sabe mucho. ¿Sí? Un creyente no es sabio simplemente para ser sabio ya, sino que esa sabiduría tiene un propósito, y es el de moldear nuestra conducta y moldear nuestro corazón. Todo lo que nosotros leemos, hermanos, y toda la sabiduría que nosotros adquirimos, hermanos, tiene un único propósito, y es moldear nuestra conducta.
Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que todo lo que nosotros aprendemos, cada sermón que escuchamos, cada libro que leemos, cada artículo que leemos en internet o donde sea, tiene el propósito de moldear nuestra conducta, de cambiar nuestra forma de pensar, de ayudarnos a escoger lo que es bueno. ¿Sí? La sabiduría, hermanos, es la habilidad de vivir piadosamente, de vivir una vida santa. Eso es una persona sabia. Por eso Salomón lo repite tanto en su libro. Realmente la persona sabia es aquel que teme a Dios, el que vive conforme y sabe quién es Dios y vive conforme a su palabra. La verdadera sabiduría, hermanos, es la que nos guía para escoger entre lo bueno y lo malo, no según nuestros estándares. Acuérdense, hermanos, que a pesar de que no tenemos un corazón regenerado, es un corazón en el que todavía el pecado habita. No es como nuestro rey, sino como nuestro enemigo, quien lucha con nosotros. Y ese corazón trata muchas veces de engañarnos y trata de cambiar los estándares de Dios por nuestros propios estándares. Y resultamos siendo, como dice la Escritura, siendo sabios bajo nuestro propio consejo, bajo nuestra propia opinión, cosa que la Escritura nos advierte y la Escritura prohíbe, que seamos sabios bajo nuestra propia opinión. Entonces la sabiduría, hermano, nos enseña cómo escoger lo que es importante para Dios y cómo yo ir tras eso que es importante para Dios. La sabiduría nos enseña a escoger lo que realmente le importa a Dios, lo que realmente es especial para Dios y lo que Dios realmente toma en cuenta. Entonces eso es una persona sabia, una persona que escoge no lo que es importante para él, sino que lo que es importante para Dios y cómo ir tras eso que Dios quiere que hagamos. Por eso es tan importante, hermanos, que un creyente que es sabio, un creyente que es maduro, es un creyente que busca agradar a Dios y busca hacer lo que a Dios le interesa. O sea, una persona sabia es una persona que va tras los intereses de Dios y no tras sus propios intereses. El discernimiento y la sabiduría, hermanos, están conectados. Imagínense ustedes como las dos caras de una moneda. Yo no puedo separar las dos caras de una moneda, ¿sí? Ambos están dependiendo una de la otra. O sea, si yo quito una de las caras de la moneda, ya la moneda deja de ser moneda. Si yo quito el discernimiento y la sabiduría y los separo, ya el discernimiento no es discernimiento y la sabiduría no es sabiduría. La sabiduría, hermanos, es el conocimiento, repito una vez más, que yo tengo para aplicar, y el discernimiento es esa aplicación de ese conocimiento que yo tengo. Entonces yo no puedo separar los dos. El discernimiento depende de la sabiduría y la sabiduría es la aplicación del discernimiento. Entonces debe haber una progresión, hermanos, en el creyente. El creyente debe tener nuevo conocimiento y ese conocimiento lo debe llevar a ser una persona sabia. Una persona sabia es una persona que entiende el impacto moral de sus acciones, el impacto ético de sus acciones. O sea, la sabiduría es lo que nos da ese entendimiento. O sea, yo sé, si yo hago tal cosa, sé las consecuencias. Y si yo hago tal otra cosa, sé lo que va a pasar. Y eso es de por sí la sabiduría. El discernimiento es la aplicación de esa sabiduría en mi vida diaria. O sea, en otras palabras, el discernimiento es la sabiduría en acción. ¿Sí? El discernimiento es la sabiduría en acción. Vamos a ver un ejemplo. Proverbios 26, 4 y 5. Ahora, mire cómo este pasaje parece como una aparente contradicción. Dice, Proverbios 26, 4, 5. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Aparentemente aquí como que hay una contradicción, ¿no? Como que, bueno, pero... este pasaje que realmente qué será lo que quiere decir, porque aquí parece como que la Biblia se está contradiciendo. Bueno, en el versículo 4, no tomemos aquí, hermanos, lo que es sabiduría. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. La Escritura nos dice ahí cómo yo debo tratar con una persona que es necia. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? En la segunda parte del verso, para que no seas tú también como él. Y eso es sabiduría. O sea, en otras palabras, la Escritura nos advierte a nosotros de contestarle a una persona o de callarnos frente a una persona que es necia. O sea, la Escritura nos dice que no respondamos y que no hagamos eso. Y en el segundo versículo vemos el discernimiento. Dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Ahora, no es una aparente contradicción lo que hay aquí, sino que el primer versículo nos habla de la sabiduría, lo que la Escritura nos advierte a nosotros, y el versículo 5 nos habla del discernimiento, saber cuándo hablar con una persona que es necia y cuándo callar con una persona que es necia.
Entonces, una persona que es sabia es una persona que sabe que muchas veces no puede hablar a un necio. Pero una persona que discierne es una persona que sabe cuándo hablarle al necio y cuándo no hablar con el necio. Es la aplicación de este versículo que nosotros vemos aquí. El sabio sabe que ambas cosas pueden ocurrir, pero la persona que discierne, él sabe cuándo hacerlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir. Una persona que es sabia es una persona que conoce lo que la Escritura dice. Él sabe las consecuencias, él sabe lo que la Escritura enseña. Pero una persona que discierne es una persona que lo pone en práctica, una persona que sabe cuándo aplicar este conocimiento que él adquiere de las Escrituras. Entonces, podemos definir el discernimiento, hermanos, como una habilidad de aplicar la sabiduría a una situación real. Eso es el discernimiento, una habilidad. Ojo que esto no es un don. Es una habilidad, y ahí te voy a explicar por qué es una habilidad. Para aplicar la sabiduría a una situación real. Miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 29 en Proverbios, más adelante. Dice lo siguiente: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Una persona puede tener cierto conocimiento, pero él no puede entender realmente algo. Una persona puede tener un conocimiento acerca de algo, pero nunca aplicarlo. Y eso es lo que nosotros podemos llamar un conocimiento sin discernimiento. Una persona que sabe, como dice la Escritura, aquella persona que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, todas aquellas personas que tienen sabiduría, ¿qué deben hacer entonces ellos? Toda persona que tiene un conocimiento de la Escritura, toda una persona que sabe lo que Dios demanda de esa persona, esta persona debe estar preparada para discernir. Y aquí vamos a ver en el hebreo 3 palabras que nos denotan esta palabra discernimiento. La primera palabra que vamos a ver es la palabra vin. Esta palabra vin aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Y esta palabra vin significa entendimiento. También esa palabra en el hebreo significa espacio entre dos, o separar cosas una de la otra en sus puntos de diferencia. O sea, esta palabra aquí, entendimiento, en el hebreo, lo que da a entender es que el entendimiento es aquel acto de separar dos cosas en los puntos en que estas dos cosas se diferencian una de la otra para distinguirla una de la otra. Hacer una distinción entre dos cosas. Eso es más o menos lo que significa esta palabra. Bin significa entre. Y esa palabra entre, cuando se usa en algunos pasajes como verbo, significa hacer juicio, tener conocimiento, enseñar. Por ejemplo, ahí en Isaías 2.4, vamos a ver Dios cómo lo utiliza con sí mismo. Ahí en Isaías 2.4 dice lo siguiente: y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán a sus espaldas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí la palabra nación entre nación, pero nación contra nación, es la palabra que estamos nosotros viendo aquí, entre. Y nota una separación, un juicio, el acto de juzgar mismo. O sea, cuando hablamos de la palabra bin, estamos hablando de discernir entre blanco o negro, no estamos hablando de grises. Y la base del discernimiento, hermanos, es identificar las diferencias y hacer juicios teniendo en cuenta las diferentes opciones morales. Una persona que discierne es una persona que piensa blanco o piensa negro. Es una persona que conoce los límites de lo bueno y lo malo, de entre el error y la verdad. Y eso es lo que significa esta primera palabra, bin, separación, división entre dos. Una segunda palabra que se usa también en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para discernimiento, es la palabra biná, que es un derivado de esta palabra. Y se refiere a entendimiento, pero se refiere aquí más a un entendimiento intelectual. Se entiende simplemente como el hecho nada más de tener conocimiento. Se puede entender como la sabiduría para responder apropiadamente a Dios y a su ley. Es simplemente el conocimiento. Vamos a ver un ejemplo. Proverbios 3.5. Dice Proverbios 3.5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí esa palabra prudencia es esta palabra entendimiento. O sea, en otras palabras podemos traducir así: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento intelectual, en aquellas cosas que tú conoces. Otro ejemplo también en la Escritura que hay de esta palabra es en Daniel 10.1.
Y es cuando la Escritura dice, ustedes lo deben conocer si han leído Daniel, cuando Daniel se le dio la habilidad de entender los sueños. Y Daniel va a este rey y él explica este sueño que él tiene. Dios le dio la habilidad de entender intelectualmente, de saber y de conocer el sueño. Entonces a eso se refiere esta segunda palabra que la Biblia utiliza. Y la tercera palabra aquí es la palabra tebuná, y es la habilidad de discernir el mejor curso de acción. O sea, es la habilidad de yo discernir y escoger qué es lo que yo mejor debo hacer en cierta situación. Y aquí hay unos ejemplos que quiero nombrar rápidamente. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:28 hay un ejemplo. Dice Proverbios 32:28: porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Aquí está hablando Dios acerca de aquellas naciones que no sabían qué es lo que ellos debían hacer. Ellos no sabían agradar a Dios, no podían agradar a Dios, porque ustedes saben que ellos eran idólatras. Y ellos no podían discernir lo mejor para agradar a Dios. Hay otro ejemplo en Salmos 133:5 y en Proverbios 2:2. Por tiempo no vamos a ir a todos. Y una palabra del Nuevo Testamento que se usa también para discernir. Yo sé que de pronto esto de ir por palabras, explicar palabras es un poco tedioso, pero es necesario. Es una palabra que la mayoría de nosotros conocemos, y la palabra diacrino. Y esta palabra diacrino significa hacer juicio o discernir. Vamos a ir a un ejemplo concreto en 1 Corintios 2, 14 y 15. Y en este pasaje se nombra 3 veces, 3 derivados de esta palabra. Y es un pasaje que ustedes y yo conocemos muy bien. 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice: pero el hombre natural, primer derivado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Segunda, y no las puede entender, porque sean, tercera, discernir espiritualmente. Sigue. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, esta palabra se usa aquí. Y esta palabra que es, o sea, la diferencia que hay entre el inconverso y el creyente es simplemente el discernimiento. Esta palabra nos está enseñando a nosotros acá que el hombre natural no puede discernir las cosas que son de Dios. No las puede entender. Esa persona no puede saber realmente cuál es la voluntad de Dios. Perdón. No puede conocer la voluntad de Dios. Esa persona no puede saber qué es lo que realmente agrada a Dios. Es una persona que no está empeñada realmente en agradar al Señor, porque no puede hacerlo. Entonces vemos aquí que la palabra también juzgar hace una división entre el impío y el creyente. El discernimiento envuelve separación, busca diferencias y mostrarnos una habilidad. Si nosotros vemos aquí en este pasaje, la Escritura dice que Dios le da la habilidad al creyente para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, aquí el discernimiento también se refiere al uso del entendimiento para hacer separación. Es distinguir los pensamientos de Dios y los pensamientos que no son de Dios. Y este proceso implica hacer juicios entre lo bueno y lo malo, la verdad y el error. Buscar puntos de diferencia y decir cuáles son error y cuáles son verdad. Vamos a ir aquí a una definición que John MacArthur da, que me gustó mucho. Y John MacArthur define el discernimiento de la siguiente manera: es la habilidad de entender, interpretar y aplicar la verdad de Dios con destreza. Así lo define John MacArthur, lo voy a leer una vez más. El discernimiento es la habilidad de entender, interpretar y aplicar la verdad de Dios con destreza. O como otro autor lo define, el discernimiento es la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, cuando yo empiezo a practicar el discernimiento, empiezo a aplicar las verdades de Dios a mi vida, estoy tratando de entender la verdad de la Biblia para ver las cosas como Dios las ve y empezar a discernir. Un corazón que discierne es un corazón de una persona que sabe lo que le agrada a Dios y él trata de ver las cosas como Dios las ve. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando estábamos en la iglesia anterior, muchas personas oraban de esta manera: Señor, ayúdame a ver los inconversos como tú los ves. Pero eran personas que nunca iban a las Escrituras a ver al inconverso realmente como Dios lo ve. Y simplemente ellos pensaban que por orar de esta manera, Dios de alguna forma mágica o mística iba a traerle sobre ellos este tipo de conocimiento. Pero vemos que no es así. Discernir es ver las cosas a través de la Biblia, a través de los ojos
de Dios. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a desglosar este concepto de discernimiento y lo vamos a explicar parte por parte. Primero, que vamos a ver aquí de lo que vimos, es que el discernimiento es una habilidad. Ahora, cuando hablamos de aquí que el discernimiento es una habilidad, vemos que es algo que es dado por Dios, pero es algo que no es automático. Cuando Salomón oró, y la escritura dice que Dios le dio a él discernimiento, no fue algo automático, no fue que Salomón comenzó de una vez a ejercitarlo. O sea, el discernimiento, esta habilidad no es como respirar, que lo hacemos automático, o como masticar, o como caminar cuando aprendemos a caminar, sino que el discernimiento es la habilidad, es una habilidad que se debe desarrollar cada vez más, como dice el autor de Hebreos, y lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa, hermanos, no existe nadie en el mundo que haya nacido con esto. O sea, el hombre natural no tiene la habilidad de discernir, como lo vimos en este pasaje. Nadie nace en este mundo con esta habilidad, sino que solamente es dado por Dios. Y una vez que es dado por Dios al creyente, el creyente debe empezar a desarrollarlo. Ahora, otra cosa es que nadie puede llegar al punto de decir, yo no necesito discernir más. Yo ya sé todo, tengo todo el conocimiento de Dios, yo me sé toda la Biblia, conozco todas las cosas de la Escritura, ya no necesito discernir más. Toda persona hasta el momento de su muerte necesita ejercitar su discernimiento. O sea, eso nos habla a nosotros que somos dependientes de Dios para poder discernir. Por ejemplo, como músico, digamos el hermano Oscar, que gasta 3, 4 horas diarias, hasta más, ejercitándose en su don de música, así una persona necesita ir mejorando. O sea, un creyente comienza a discernir, pero con el tiempo él necesita ir cada vez más y más y más afinando este discernimiento que él tiene. Nunca será suficiente para un creyente el ser lo suficientemente, y valga la redundancia, una persona que discierna. Dios nos equipó a nosotros para ejercitar este discernimiento. Ahora, ¿cómo ejercitamos este discernimiento? Dice el autor de Hebreos, a través de la práctica. Entre más practico el discernimiento, entre más voy a la Escritura, entre yo más comienzo a conocer más de Dios y a ponerlo en práctica, más mi discernimiento se va desarrollando. Por ejemplo, una persona que es un confeccionista de ropa, por ejemplo, al principio puede que esta persona no corte bien las piezas, al principio esa persona de pronto no las cose bien, de pronto la camisa no queda como tan bonita como uno se imagina, pero con el tiempo esa persona va puliendo esta habilidad que él tiene, y al final esa persona hace las camisas bien hechas. Entonces, con la práctica, hermanos, lo que es difícil se vuelve algo natural, lo que es complicado se vuelve algo que es, digamos, no rutinario, pues se vuelve más fácil. Y entre más conocemos la verdad, hermanos, más nuestra habilidad de discernir entre bien y el mal se irá fortaleciendo. Muchas personas no saben qué es bueno y qué es malo porque ellos no están ejercitando esta habilidad. Ellos no conocen la Escritura, ellos no oran y por eso ellos no pueden tomar decisiones. Todo, hermano, en la vida cristiana requiere esfuerzo. Nosotros sabemos que para ser santos se requiere esfuerzo. Para poder orar y tener una vida de comunión con Dios se requiere esfuerzo. Para poder nosotros ser personas que realmente agradan a Dios requiere esfuerzo. Y si nosotros queremos ser alguien que discierne, hermanos, debemos practicar y esforzarnos para poder nosotros ejercitar esta habilidad que Dios nos ha dado. Luego, en la segunda parte de lo que definimos, vimos habilidad, ahora dice habilidad de entender. Y vamos a ver ese segundo punto, entender. Y aquí hay algo que es importante, hermanos, y quiero que esto lo tengan muy claro. Nosotros, hermanos, solo podemos hacer lo que nosotros conocemos y lo que nosotros sabemos. Yo no puedo hacer algo que yo no conozco. Por ejemplo, yo no puedo ser médico, como el hermano Dimas, porque yo no tengo conocimientos de medicina. Yo no puedo tocar el violín, porque yo no sé dónde poner los dedos y dónde tocar el violín. Y solamente hago aquellas cosas que yo conozco. Así es igual con todo creyente. Muchos creyentes no hacen la voluntad de Dios porque ellos simplemente no la conocen. Entonces nosotros, hermanos, debemos empeñarnos en entender y en conocer quién es Dios para poder nosotros servir a Dios y amar a Dios. Y muchas personas no honran a Dios ni sirven a Dios porque simplemente no le conocen. Simplemente ellos no saben cómo agradarle y no saben cómo ellos servir a Dios. Y para esto lo primero que nosotros necesitamos hacer, hermanos, es entender. Y puede sonar como muy obvio, pero es cierto. Entender viene primero, luego interpretar y luego aplicar. Y nosotros vivimos en un tiempo donde los cristianos quieren todo el mundo aplicar y aplicar y aplicar y aplicar. Y a nosotros, por ejemplo, como creyentes de la sana doctrina, nos critican mucho porque dicen, bueno, es que ustedes estudian demasiado y la aplicación ¿dónde queda? No hay que estudiar demasiado, apliquemos más y estudiemos menos.
Pero lo que estos cristianos tratan de decir, lo que está tratando de decir es tener un conocimiento subjetivo de la Escritura y según su propio entendimiento, su propio corazón, tratar de aplicar estas verdades. Por eso no vemos tantos cristianos que hacen cantidades de cosas que están equivocadas en contra de la Biblia, porque simplemente ellos asumen cosas de Dios y eso es lo que ellos ponen en práctica. Por eso los proverbios, hermanos, siempre nos invitan a nosotros y nos mandan a nosotros a tener discernimiento, sabiduría y conocimiento. Todos van juntos. Yo no puedo ser una persona que discierne si yo no conozco el estándar por el cual debo discernir. Toda persona que quiere crecer en discernimiento, hermanos, debe dedicarse a estudiar y conocer y entender, no solamente doctrina, sino a Dios mismo. Por eso es tan importante, hermano, conocer a Dios. Por eso la teología es conocer a Dios, no cosas sobre Dios, sino a Dios mismo. Tercer punto es aplicar. Ahora sí vamos a hablar del aplicar. Entonces, discernir, hermano, no solo es conocer, sino que el discernir envuelve aplicación de lo que nosotros entendemos y sabemos. Eso es aplicar. Es simplemente poner en práctica lo que yo conozco y lo que yo entiendo. La aplicación, hermanos, es la manifestación visible de una verdad que se ha entendido. Una persona que no ha entendido una verdad bíblica es una persona que no puede vivir esa verdad bíblica. Entonces, cuando nosotros vemos a hermanos que aplican correctamente la palabra de Dios, son hermanos en que nosotros podemos decir que ellos han entendido esa verdad de una forma clara para ellos. Entonces, el creyente, hermano, no solamente debe empeñarse en entender, sino también aplicar. Y por eso nosotros vemos tantos, y lo repito una vez más, tantos errores hoy en día, porque las personas no están entendiendo correctamente las verdades bíblicas y tratan de aplicarlas, pero no saben. Ahora, ¿qué es esto que debemos aplicar? Vamos a un cuarto punto. Ya vimos, voy a recapitular. El discernimiento es una habilidad de entender, de aplicar la palabra de Dios. Vamos a ver el cuarto punto, la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros venimos y hablamos de la palabra de Dios, estamos refiriéndonos a dos aspectos de la revelación de Dios. Una, Cristo mismo como la revelación de Dios a los hombres. Y segundo, la revelación escrita que vino a través de estos hombres. Si nosotros vemos Hebreos 1.1, pasaje también muy conocido por ustedes y por mí, Hebreos 1.1 nos habla a nosotros acerca de cómo Dios habló a los patriarcas, a los creyentes del Antiguo Testamento de muchas maneras. Pero estas palabras que Dios habló a ellos, todas estas figuras que Dios usó en el Antiguo Testamento tenían un único propósito, y era de revelar a Cristo. Todo apuntaba a Cristo como la revelación final de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, debemos asumir una primera cosa, y es que si nosotros vamos a acercarnos a la Biblia, debemos asumir que ella es verdad, como dice Juan 17:17. La palabra de Dios es la fuente de verdad, es la medida con la que nosotros medimos, como dice Hebreos 5:13. Nosotros, aquellas personas que disciernen, aquellas personas maduras, dice Hebreos 5:13, lo dice de esta manera. Para ir más claro el pasaje, dice: y todo aquel que participa en la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Nosotros vemos aquí que la madurez espiritual está ligada con la forma en que yo trato la palabra de Dios. Dice ahí, es inexperto en la palabra de justicia. Bueno, pero si yo conozco todas las doctrinas de la Escritura, yo sé todo lo que la Escritura dice. No, aquí lo que está hablando de inexperto, está hablando de aplicación de la palabra de Dios. Las personas que disciernen son los que manejan bien la palabra de Dios. Los maduros espirituales son los que conocen bien la palabra de Dios y saben aplicar la palabra de Dios a cierto contexto. Por eso, hermanos, nuestra adoración depende de lo que nosotros conocemos y lo que nosotros sabemos de Dios. ¿Por qué la adoración hoy en día está tan mal? ¿Por qué la adoración hoy en día está tan desenfocada? Porque la gente no sabe quién es Dios, no conocen a Dios y solamente asumen cosas de Dios, pero no saben realmente quién es Él. Para nosotros poder discernir, hermanos, debemos saber todas las verdades relacionadas con Dios. Para poder discernir, hermanos, debemos ser estudiantes ávidos de las Escrituras, debemos meditar la Escritura, debemos leer la Escritura, debemos escuchar la Escritura predicada los domingos o cuando sea que ustedes escuchen la palabra de Dios. Entonces no podemos separar el discernimiento de la palabra de Dios. El Salmo 119 nos lo enseña. En el verso 66 dice lo siguiente. Salmo 119, ustedes lo saben, es un pasaje que es el más largo de la Escritura, pero también es un pasaje que habla demasiado de las Escrituras. Dice Salmo 119, verso 66, lo siguiente. Dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Mire que el salmista está pidiendo a Dios que le enseñe.
O sea, es una persona que está dispuesta a aprender de Dios mismo. Y vemos nosotros acá que todo el contexto del Salmo es la Escritura. En el verso 104, ustedes ven, el salmista dice lo siguiente: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ahora, miren después lo que dice: por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Este, hermano, debe ser la consecuencia natural de nosotros interactuar con la palabra de Dios. Entre yo más soy experto de la palabra de Dios, más debo aborrecer el mal. O sea, el entendimiento hace algo en el creyente. ¿Y qué es lo que hace en el creyente el entendimiento? ¿A qué lo debe llevar? A aborrecer toda aquella cosa que es en contra de Dios. Yo no puedo pretender ser un creyente y tener mucho, o asumir que tengo mucho conocimiento de la Escritura y que tengo inteligencia, y no aborrecer todas las cosas que son en contra de Dios, aborrecer la mentira, aborrecer todo lo que es de Dios. Miren lo que dice en el versículo 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí el salmista está diciendo que él es un más sabio, aunque las personas que tienen mucha experiencia, ¿sí? Por lo general nosotros siempre cuando vamos a buscar un consejo, vamos a las personas que son más viejas, vamos a las personas que tienen más experiencia. Pero aquí el salmista está diciendo que aquella persona que va a la Escritura, aprende de la Escritura y discierne, es una persona que es más entendida aún que las personas que ya tienen experiencia en muchas cosas. Entonces, para recapitular, hermano, nosotros necesitamos discernimiento todos los días de nuestra vida. Y la Escritura, como dice 2 de Pedro 1:3, nos provee de todo lo necesario para discernir. El conocimiento verdadero de Él es lo que nosotros necesitamos para poder discernir todas las cosas. Además también, hermanos, dice ahí en este texto, en 2 de Pedro 1:3, que se nos han dado todas estas promesas. Y las promesas de Dios, hermanos, dentro de las promesas de Dios, perdón, está que Dios ha prometido a los creyentes darles discernimiento. Entonces, hermanos, en otras palabras, las Escrituras son los lentes que nos ayudan a nosotros ver como Dios ve. Nosotros aprendemos cómo amar a Dios, cómo servir a Dios a través de la Escritura. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Como lo dijimos ahora, el de separar. Y este es el quinto punto: separar. La palabra de Dios nos da aquí, hermanos, pautas para separar lo que es verdadero de lo falso. Y discernir es eso: separar y entender las diferencias entre lo bueno que agrada a Dios y lo malo que aborrece Dios. Por ejemplo, muchas personas dicen, hoy en día uno habla con muchas personas y dicen: bueno, yo escucho cierto predicador que sé que no es muy bueno, pero yo tomo de lo bueno y desecho lo malo. Ahora, si las personas supieran que esa palabra bueno que hay en 1 Tesalonicenses, la gente no haría eso. Y la palabra bueno que utiliza ahí Pablo es bueno, se refiere a todas aquellas cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Entonces yo no puedo asumir que un falso maestro, por ejemplo, está enseñando cosas que son conformes a la voluntad de Dios, al buen consejo de Dios, y al mismo tiempo le está negando ese mismo consejo de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos en construcción, ustedes han visto unos hilos con una plomada, y esa plomada se utiliza para indicar que el muro, cuando estamos construyendo, queda derecho. Asimismo es la palabra de Dios. La Escritura nos dice a nosotros qué es lo que es correcto, qué es lo que es derecho, cómo nosotros edificar de una forma correcta y de acuerdo a como ella lo dice. Entonces vemos acá, hermanos, que todo verdadero creyente, hermanos, como conclusión, todo verdadero creyente debe desear madurar. Y todo verdadero creyente que desee madurar va a buscar la forma de cómo discernir, cómo entender, cómo interpretar y cómo aplicar la verdad de Dios a su vida. Un verdadero creyente, hermano, no va a desear quedarse como un niño, como lo dijimos la primera vez. ¿A qué persona le gusta que le llamen niño? Bueno, de pronto a las mujeres les gusta que le digan que se ven más jóvenes, pero a ninguna persona le gusta que le digan que es inmaduro, por ejemplo. ¿Sí? Usted nada más ve un niño de 5 años y si usted le dice: es que tú todavía eres un bebé, lo primero que el niño va a decir es: no, yo no soy un bebé, yo ya soy grande. En el ser humano, en las personas, hay ese deseo por ser maduros. Y una persona que ha sido alcanzada por Cristo, hermanos, va a desear alcanzar sabiduría. Es una persona que va a querer conocer a Dios. Ahora, esta es una pregunta para ustedes y para mí: ¿qué tan importante es el discernimiento para ti? Acuérdense, hermanos, que los hebreos que vimos la primera vez, ellos estaban retrocediendo en la fe, y quizás algunos de ellos apostataron. Discernir, hermanos, vemos que no es opcional, es un asunto de vida o muerte, hermanos. Tu vida espiritual depende de qué tanto tú estás discerniendo, de qué tanto tú estás separando lo bueno que tú sabes y conoces de la voluntad de Dios, y qué estás separando de la voluntad de Dios.
Tu crecimiento espiritual, hermano, tu madurez en el Señor, depende de qué tan bien estás entendiendo, interpretando y sobre todo aplicando la verdad de Dios en tu vida. Esa va a ser una radiografía de tu vida espiritual. Tú quieres saber cómo estás espiritualmente. Tú debes ver y examinarte y saber qué tan bien estás entendiendo, qué tan bien estás interpretando la palabra de Dios y sobre todo qué tan bien estás aplicando la verdad de Dios a tu vida. Eso va a decir qué tan bien tú estás delante de Dios. Porque muchos de nosotros vivimos vidas frías, vivimos vidas licenciosas, permisivas con el pecado. Porque muchos de nosotros no tenemos seguridad de salvación. Porque muchos de nosotros cuando se nos preguntan si somos santos, como vimos ayer, lo dudamos tantas veces. Porque nos falta tanto amor por nuestro Señor. Porque nos falta tanto amor por la iglesia. Y la respuesta es esta, hermanos, porque no estamos separando lo que es bueno de lo malo. No estamos estudiando la Escritura con seriedad, hermanos. No estamos esforzándonos lo suficiente para entender las verdades de la Escritura. Muchas veces, hermanos, pensamos que solamente con conocer es suficiente. Que solamente con oír un sermón muy bueno o con escuchar una verdad hace bien a nuestra alma. A veces podemos estar hasta engañados pensando que una de estas verdades hace bien simplemente con oírlas. Nosotros necesitamos discernir para poder vivir una vida agradable a Dios. La pregunta es esta, hermano. ¿Tú quieres realmente vivir agradando a Dios? ¿Realmente tú quieres agradarle a Él? O sea, ¿en tu corazón está realmente agradar al Señor? Si es así, hermanos, estudia la Escritura, interpreta la Escritura, medita la Escritura y aplica la Escritura, la verdad de Dios a tu vida. Si ustedes ven 2 Corintios 5:14, ese es el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Por eso uno dirá, bueno, ¿y todo ese tema de discernimiento con qué tiene que ver? Vamos a ver una aplicación en 2 Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué, hermano, tú disciernas? ¿Cuál es el propósito del discernimiento? El discernimiento y lo que estamos haciendo y todos estos sermones que yo he dado tiene un solo propósito, hermano, en ustedes, y es que ustedes piensen y mediten que para poder nosotros llevar a cabo el propósito de Cristo en la tierra, que es que nosotros vivamos para Él, necesitamos discernir. Si nosotros no estamos usando el discernimiento, no estamos discerniendo, no estamos viviendo realmente para Cristo. No estamos usando nuestro discernimiento para vivir para Él. Y miren lo que este texto dice. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú no estás ejercitando tu discernimiento, hermanos, quizás Cristo no ha muerto por ti. Quizás Cristo no es tu Salvador. Quizás Cristo no es tu Señor. Quizás tú no quieres agradar a Cristo. Quizás aún Cristo no es tu Señor. Aún no tienes la motivación en ti para tú poder discernir. Y esta es la motivación del discernimiento, hermanos. Saber que Él murió por mí para que yo viva para Él. ¿Para qué haces todo lo que haces? ¿Para qué oras? ¿Para qué lees la Escritura? ¿Para qué oyes sermones? ¿Simplemente para llenarte de conocimiento sin discernimiento? Nuestra meta, hermano, es discernir. Nuestra motivación, hermano, es que la obra de Cristo en la cruz fue hecha ahí para que yo pueda vivir para Cristo, para que yo pueda ejercitar mi discernimiento. Esa debe ser la suficiente motivación para mí. Quizás aún no has entendido todavía la cruz, quizás no has entendido todavía el sacrificio de Cristo en la cruz y por eso no vives una vida agradando a Dios. Porque tú no sabes y no has visto que Él ha muerto para ti. Y es quizás esa es la razón por la que muchos de nosotros no estamos usando el discernimiento. No tenemos una motivación en nosotros de agradar a Cristo. Ahora, yo te animo, hermano, si aún no estás haciendo este discernimiento, comienza hoy mismo. Pide a Dios, como Dios lo hizo a Salomón, que te dé discernimiento, que te dé un corazón que escuche el consejo de Dios, sabiendo que tu mayor preocupación, hermano, es amar a Cristo. Si tú eres un creyente, hermanos, la mayor preocupación tuya debe ser amarle. Dice el Señor en Juan, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y como lo dije anteriormente, todo mandamiento del Señor, hermano, tiene un propósito. Y es que nosotros podamos demostrar que tanto nosotros amamos a Cristo. Tú demuestras que tanto tú amas a Cristo en la medida en que tú disciernes, en que tú separas lo bueno de lo malo, en que tú buscas agradar a Dios y separarte del mal y seguir el bien de Dios. Así tú vas a saber realmente que tanto tú amas a Dios. Recuerda, hermano, los que aman a Dios son sabios. Todo verdadero creyente que ama a Cristo es sabio, porque Él guarda sus mandamientos y Él teme a Dios.
Y yo ayer puse algo en internet porque era algo que yo estaba meditando de esto, y es, ¿ustedes se imaginan, hermanos, si nosotros practicáramos al menos la mitad de todos los sermones que nosotros oímos durante la semana? ¿Ustedes se imaginan qué pasaría en nuestras vidas si nosotros pusiéramos en práctica todo lo que oímos cada 8 días? Nuestra vida, hermanos, sería totalmente diferente. Nosotros viviríamos una vida totalmente diferente quizás a la que estamos viviendo. Por eso, hermano, mi exhortación en esta tarde ya es que ejercites tu discernimiento desde hoy. No permitas que tu vida, hermano, espiritual quede estancada. Pon a trabajar lo que sabes de Dios y ruega por el favor de Dios y su gracia para que tú avances en la fe, hermano. No es la voluntad de Dios que te quedes así estancado. No es la voluntad de Dios. Por eso vemos el autor de Hebreos le dice a ellos en el versículo, creo que en capítulo 6, verso 1, que avancen hacia adelante. No somos de los que retrocedemos hacia atrás. La aplicación, hermano, de las verdades bíblicas son la señal de un alma que está avanzando en la carrera de la fe. Si tú estás avanzando, hermano, en Cristo, tú vas a ver cada vez más que tú quieres aplicar las verdades espirituales a tu vida, hermano. Ahora la pregunta es, hermano, ¿estás avanzando? ¿Estás rogando a Dios que te dé gracia para poder aplicar lo que tú aprendes? ¿Estás usando tu discernimiento? ¿Estás ejercitando? ¿O simplemente estás estancado? Si a través de esas cosas Dios te ha mostrado, hermano, el estado de tu alma y tu descuido, hermano, ruega a Dios que te dé un corazón que escucha como el de Salomón. Disciplínate y decídete, hermano, a estudiar la Escritura, no simplemente para llenarte de conocimiento, sino para interpretarla y aplicarla, sabiendo que de esta manera tú agradas a Dios. Sabiendo que al hacer esto, hermano, tú haces la voluntad de Dios y Dios se complace en aquellos, hermanos, que desean ser sabios, aquí hay sabiduría, y sobre todo aplicarla. Por eso, hermano, yo quiero darte una exhortación, como dice ahí Hebreos 10:39. Dice el autor de Hebreos lo siguiente: si tú quieres, hermano, empezar a ejercitar tu discernimiento, si tú quieres realmente quieres agradar a Dios, amas a Dios y quieres agradarlo, y ves en tu vida, hermano, que estás estancado, hay una promesa de Dios para ti, hermano. Dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, hermano. Si tú realmente eres un creyente, estás descuidado, hermano, en esto, yo te exhorto, hermano, a que tú avances, a que tú tomes una decisión ahora, hermano, y comiences a ejercitar tu discernimiento. Puede que hayan algunos aquí que están sin Cristo también. Y aquellos que están sin Cristo aquí están en oscuridad, hermano. No tienen discernimiento, como dice 2 Corintios. No pueden ver, no pueden entender, hermano. Y pueden venir a la iglesia y pueden oír muchos sermones, hermano. Y no entienden nada de lo que se dice porque no tienen discernimiento. Y este discernimiento está en su corazón por la dureza del corazón. Una persona que tiene su corazón endurecido, hermano, que está lejos de Cristo, ignora las cosas de Dios. Y mi consejo y mi exhortación para los que están sin Cristo, hermano, es que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, para que sea librado de la ira de Dios que viene sobre los necios, sobre aquellos que no tienen discernimiento, aquellos que no conocen, no disciernen las cosas espirituales, para que puedas amar a Cristo, para que puedas vivir para Dios, para que no seas más un sordo a las cosas de Dios. Ahora, hermano, Dios ha prometido, hermano, que Él no desecha a todo aquel que viene a Él. Dios no será sordo a estas peticiones. Si tú pides a Dios un corazón que discierne, Dios va a escuchar tu oración y Dios te va a conceder estas cosas, hermano. Porque Dios oyó a Salomón, Dios te va a oír a ti. Si tú tienes en tu corazón un deseo realmente de discernir, de tener un corazón que discierne, que ama a Dios, Dios te lo va a conceder. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti, hermano? Que tú puedas discernir, que tú puedas madurar y que tú puedas crecer y cada vez más aplicar las verdades de Dios para tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora.